que organizamos todos los viernes al mediodía. Tenemos estos seminarios. Agradezco a los organizadores, al doctor Luis Medina Torres, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al doctor. Y pues en esta ocasión, como es un tema que tiene que ver con la tesis del maestro Luis Antonio Ramírez Torres, pues le voy a pedir que nos haga favor de hacer la presentación. Por favor, Luis. Sí, claro, doctor, muchas gracias. Perdón por el ruido de fondo, es que están haciendo una construcción al lado, pero bueno, el seminario de esta semana está a cargo de la estudiante Laura Pineda López. Ella está haciendo su servicio social en una investigación acerca de agitación de fluidos newtonianos y agitación de fluidos no newtonianos, específicamente en tanques de los llamados CSTR o también conocidos tanques de agitación continua, en régimen laminar y turbulento. El director de servicios sociales es el doctor Fausto Calderas García y su asesor es su servidor Luis Antonio Ramírez Torres. Entonces te voy a pedir, Laura, te voy a ceder la palabra para que nos des el seminario de esta semana. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Como el profesor ya lo mencionó, vamos a ver el tema de agitación de fluidos newtonianos y no newtonianos, específicamente en los tanques de agitación continua, en el régimen laminar y en el régimen turbulento. Pues bien, aquí tenemos nuestro índice. Es un poco largo, entonces espero que el tiempo sea el suficiente. Y bien, bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es mi servicio social. En el presente trabajo se está llevando a cabo la investigación documental de flujos turbulentos de fluidos no newtonianos inelásticos en tanques de mezclado. Se va a recabar toda la información necesaria para poder utilizarlo como referencia en el laboratorio. Los objetivos de mi servicio social son la investigación de temas y subtemas del tema principal, desarrollar material con información confiable y actualizada, se presentarán problemas de aplicación y al final se va a desarrollar un reporte de servicio social. Bien, para empezar, voy a hablar un poquito sobre la historia, es algo muy breve. En esta diapositiva podemos ver a dos hombres mezclando a mano, bueno, lo cual pudo ser algo agotador y sin los resultados esperados. En la otra imagen vemos una máquina la cual se llamaba The Horse Driven Mixer. Este mezclador a caballo fue un molino de barro que preparaba arcilla para ladrillos. Este molino reemplazó parcialmente un proceso en el que se requería que los trabajadores pisaran la arcilla mientras separaban y quitaban piedras y otros contaminantes. El recipiente de mezcla tiene un agitador con 6 impulsores de paletas inclinadas. Si nos fijamos bien en la imagen, existe literalmente un horsepower, que sería un caballo de fuerza. Y bien, aquí el autor nos menciona que mezclar es un antiguo arte. Bien, después tenemos lo que es la introducción. En la introducción, pues me llama mucho la atención que muchos autores se preguntan qué es la agitación y otros más nos preguntan si la agitación y el mezclado es lo mismo. Y bueno, hay que recordar que la mezcla o agitación de líquidos en tanques agitados es una de las operaciones unitarias más antiguas. Es utilizada por muchas industrias como la química, minería, biotecnología y en el procesamiento de alimentos. Puede ser utilizada para mezclar fluidos monofásicos y multifásicos. Y bien, como decía, hay que hacer una aclaración entre agitación y mezclado, lo cual pues son cosas diferentes. Y checando las definiciones de mezclado y agitación, nos lleva a concluir que la agitación es la acción realizada para obtener un mezclado. Y bien, bueno, aquí nos podemos preguntar, ¿por qué agitar o mezclar? ¿Alguien me podría decir algo sobre el respecto? ¿Por qué como ingenieros químicos hacemos esta operación unitaria? Bueno, mezclado elimina diferencias de composición o concentración en procesos químicos, bioprocesos, reactores y también sirven para uniformar temperaturas y mejora la transferencia de calor. Es aplicable en líquidos gases, líquidos líquidos y líquidos sólidos. Bien, tenemos lo que son las finalidades de la agitación.
La agitación en los procesos puede ser utilizada para diversos fines y todo depende de los objetivos del proceso. Tenemos, por ejemplo, la homogeneización de un fluido, suspensión de partículas sólidas, dispersión de un gas en un líquido y el intercambio térmico entre un fluido y la superficie de enfriamiento, bueno, entre otros, ¿verdad? Bien, entonces aquí tengo unas imágenes que nos explican un poquito sobre lo que les estoy mencionando. La figura número 1 de la homogeneización de un fluido, tenemos, por ejemplo, el agua y el alcohol. Después tenemos la imagen de suspensión de un sólido en un líquido. En este se utiliza en procesos de cristalización y para obtener reacciones entre un líquido y un sólido con catalizador. Bueno, nosotros no vamos a hablar de reacciones, pero me pareció interesante la imagen. Después tenemos lo que es hidrogenación. Y bueno, como lo dice su nombre, es para hidrogenar el tanque. Después tenemos lo que es la emulsión de dos fluidos insolubles. Este se utiliza en procesos de emulsión, polimerización en suspensión, polimerización en emulsión y extracción líquido-líquido. Después tenemos la cristalización. Si bien lo recuerdan, nosotros hicimos lo que fue cristalización en el laboratorio de primer semestre. Y este se utiliza con el fin de purificar una sustancia sólida. Y como la última figura les presento lo que es el intercambio térmico, que permite eliminar el calor de reacción y es posible lograr la disminución de la viscosidad de un fluido gracias al calentamiento. Este permite a su vez que la temperatura sea homogénea. Y también tenemos otros ejemplos como la fermentación. Bueno, nosotros no nos hemos enfocado en eso, pero sí como ingenieros químicos sí lo vemos en las farmacéuticas. Esto tiene aplicaciones en lo que es farmacéutica, química y en la alimentaria. Después en la diapositiva tenemos un equipo para agitación. Los tanques agitados son por lo general de forma cilíndrica y están provistos de un eje vertical. La parte superior del tanque puede estar abierta al aire, pero generalmente son cerradas. Las proporciones del tanque varían dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. Sin embargo, es muy común utilizar el diseño estandarizado como el que se muestra en la diapositiva. Por lo general también lleva incorporados accesorios tales como líneas de entrada y salida, serpentines, encamisados y pozo para termómetros. Bueno, y aquí también esta imagen nos está mostrando lo que son los deflectores o los baffles y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos la diapositiva de la clasificación de los agitadores. Aquí pues, estamos presentando lo que es el flujo axial, el flujo radial y el flujo tangencial. Tengo aquí una imagen donde estoy presentando varios tipos de agitadores. No les puse nombres, pero ahorita voy a presentarles los que son los más comunes. Para el flujo axial se utiliza la turbina de paletas inclinadas, cinta helicoidal y propela marina. Y en lo que es la turbina de disco con aspas curvas, turbina de paletas planas y el impulsor de ancla son los que nos generan el flujo radial. Bien, un segundo, por favor. Bien, bueno, les mencionaba lo de los patrones de flujo según el impulsor. Y en esta diapositiva podemos ver un tanque agitado de flujo radial producido por una turbina de pala plana. La otra imagen nos muestra un tanque agitado de flujo axial producido por una propela marina. Bien, aquí tenemos una imagen, un esquema de un tanque de agitación pues un poquito más acercado a la realidad. Y aquí hablamos de lo que son los factores que afectan la agitación. Podemos ver la dimensión del tanque, velocidad de rotación del impulsor, su diámetro, potencia, presencia o ausencia de deflectores, propiedades del fluido, sea newtoniano o no newtoniano y el régimen laminar o turbulento. Estos son los factores que pueden afectar la agitación en un tanque. Después tenemos lo que es la selección de agitador e intervalos de viscosidad. Bien, aquí es un poquito largo todo esto, voy a tratar de resumirlo. Como ya lo mencionamos, la viscosidad es uno de los factores que influyen en la selección del tipo de agitador. Tenemos que los propulsores se usan para viscosidades inferiores a 3 pascales por segundo. Las turbinas pueden usarse por debajo de los 100 pascales por segundo.
Los agitadores tipo ancla pueden usar desde 50 pascales por segundo hasta unos 500 pascales por segundo. Los agitadores helicoidales y de tipo banda se usan para hasta cerca de 1000 pascales por segundo y se han utilizado hasta más de 25,000 pascales por segundo. Estos también se utilizan en fluidos no newtonianos. Cabe mencionar que para viscosidades de 2.5 a 5 pascales por segundo o más, no se necesitan deflectores porque hay poca turbulencia. Bueno, esta imagen está muy bonita. Aquí nos muestra los tipos de agitadores según su viscosidad, solamente que aquí lo vemos en centipoints. Tenemos lo que en esta gráfica de viscosidad contra volumen de recipiente podemos observar qué tipo de agitador podemos elegir para obtener una mejor agitación según la viscosidad de nuestro producto. Entonces, por ejemplo, aquí si te checamos, bueno, necesitamos el volumen de nuestro recipiente y comparándolo con la viscosidad es la forma en que nosotros podemos elegir un impulsor, pero también hay que tomar en cuenta las propiedades del fluido que estamos trabajando. Bien, tenemos ahora lo que son los tipos de impulsores. Si bien ya mencionamos algunos impulsores, pero cabe mencionar que los 3 principales tipos de impulsores son los de palas, turbinas y hélices. Si bien existen otros tipos como ya los mencionamos, pero estos solucionan entre el 95 y 100% de todos los problemas de agitación. En la imagen podemos ver el inciso A, la paleta de 4 aspas, B, la paleta de compuerta o ancla, C, tenemos la turbina abierta de 6 aspas y en D, la turbina de aspas inclinada a 45 grados. Bueno, aquí vamos a empezar con las descripciones de los impulsores de principal uso. Vamos a empezar con los impulsores de pala. Estos cumplen eficazmente problemas sencillos de agitación. El impulsor de pala tipo ancla se ajusta a los contornos interiores de las paredes del tanque, como se puede apreciar en la imagen. El campo de flujo generado es tangencial, es régimen laminar y su viscosidad del medio es hasta 1000 pascales por segundo. Una de las aplicaciones es favorecer el intercambio de calor. Después tenemos lo que es pala tipo paleta o rejilla. Esta trabaja a bajas velocidades en tanques amplios y bajos. Se utiliza principalmente para fluidos muy viscosos y podemos ver que tiene una estructura en forma de malla. Es de flujo tangencial y régimen laminar. Después tenemos impulsores de hélice. Este impulsor trabaja a altas velocidades y se utiliza en líquidos de baja viscosidad. Puede ser usada para homogeneizar, suspender fluidos y favorecer el intercambio de calor. Genera un flujo axial y es de régimen turbulento. Ups. Ahí está. Bien, después tenemos lo que son impulsores de turbina. Como podemos ver en la imagen, este impulsor se compone generalmente de numerosas palas cortas. Estas son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. El campo de flujo generado es axial y o radial y de régimen de transición o turbulento. Después tenemos lo que son la turbina de hojas planas y disco. A este impulsor también se le conoce como de tipo Rushton. Este puede producir corrientes radiales y axiales y es de régimen turbulento. Bien, aquí les presento lo que es la turbina Rushton, que fue inventada en 1950. Es una de las más utilizadas y podemos aquí observar que el tanque de agitación cuenta con 4 deflectores y 6 palas rectas. Es lo que es muy común en la industria. Después tenemos la cinta helicoidal. Como ya lo mencionamos, esta se utiliza para fluidos viscosos y también se usan en fluidos no newtonianos. Bien, vamos a presentar lo que son las condiciones indeseables en la agitación. Y estas condiciones son el vórtice y flujo circular. Estas condiciones son, flujo circular, el cual reduce el mezclado y el vórtice puede producir tensión en eje, sellos y cojinetes, lo que es indeseable para nuestro producto porque puede causarnos problemas, puede
bajar la calidad. Entonces, son cosas que debemos de evitar. Bueno, los vórtices. Estos se forman por la fuerza centrífuga que actúa sobre el líquido cuando rota el agitador. Tenemos una imagen que nos da una idea de esta condición indeseable. Por ahí tengo un video de una simulación de un vórtice, se los voy a presentar al final. Ahorita pues no es posible porque tendría que cerrar el PowerPoint. Bien, tenemos cómo se evitan o se reducen los vórtices. Cuando las dimensiones del tanque son pequeñas, el eje del agitador se puede ubicar descentrado del eje del tanque, así como podemos apreciar en la imagen C. En los tanques de mayor tamaño, el agitador puede montarse de forma inclinada formando un cierto ángulo, así como lo muestra la imagen B. Y el uso de deflectores también es para lograr una mayor turbulencia y mejor mezcla del fluido. Generalmente se utilizan 4 deflectores, sin embargo se pueden utilizar más, es dependiendo también del tamaño de nuestro tanque de agitación. Bueno, y eso es lo que les mencionaba, se los voy a mostrar más tarde. Bien, después tenemos lo que son los deflectores. Ahora sí, aquí podemos ver una imagen muy bonita que se encuentra en el McVeigh. Y el uso de deflectores o baffles, como también se les conoce, evita flujos circulatorios, lo que es pues algo indeseable, ¿verdad? Los deflectores se separan de las paredes para evitar el estancamiento y la acumulación de sólidos. Pero si el fluido es altamente viscoso, la presencia de deflectores puede provocar la aparición de zonas muertas. Pues es algo también que no queremos que suceda en nuestro proceso. Y por otro lado, si el proceso involucra la incorporación de polvos o partículas, estas pueden flotar y en esos casos la formación del vórtice es deseable, ya que esto provocará que las partículas sean arrastradas hacia la zona del impulsor, donde se tiene una agitación intensa y de esta manera pueden ser dispersados dentro del seno del fluido. Bien, hasta aquí nos hemos dado cuenta de la importancia de la correcta elección del agitador y de los beneficios que acarrea el uso de deflectores en la agitación y mezclado. Nosotros como ingenieros químicos tenemos que hacer una selección del equipo adecuado y también tenemos que basarnos en las propiedades del fluido, sobre todo si es un fluido newtoniano o no newtoniano. Y bien, si las simulaciones se hacen con los fluidos newtonianos, pues en la vida real no es así, y ya que la mayoría de los fluidos en los procesos son no newtonianos. Ok, entonces tenemos aquí ya otra vez el tanque de agitación, pero este es uno de agitación continua. Podemos ver las partes que ya hemos visto anteriormente, lo que son los deflectores, tenemos el agitador, tenemos el encamisado y un termopozo para ir checando la temperatura. Las operaciones de mezclado de flujo continuo en recipientes con agitación mecánica van a jugar un papel fundamental en los procesos industriales. Hay que recordar que es una de las operaciones más viejas. En esta imagen podemos ver un tanque de agitación continua estándar. Bueno, también como en los primeros que mencionamos, tenemos los patrones de flujo. Bueno, eso siempre lo vamos a tener en los tanques de agitación. Y podemos ver que son 3 tipos de patrones de flujos, los cuales son tangencial, radial y axial. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ven desde la vista superior y su vista lateral. Tenemos lo que es la potencia inyectada en fluidos newtonianos. Para establecer las variables de las que dependerá la potencia, se deberá partir de las siguientes suposiciones. De fluido newtoniano de cierta viscosidad y densidad, que llena un tanque de diámetro T hasta cierta altura. El fluido será agitado con un impulsor de cierto diámetro, altura a una velocidad n y posicionando a una altura c respecto al fondo del tanque. Primero se hacen los experimentos con los fluidos newtonianos, como ya se los explicaba, porque son más sencillos de utilizar. Entonces, es como que es lo que nos da la idea de lo que podemos hacer cuando estamos trabajando con un fluido no newtoniano. Pero ahí en el fluido no newtoniano vamos a utilizar lo que es una viscosidad aparente.
Bien, entonces aquí tenemos algunos números que vamos a necesitar y una imagen del tanque agitado que se utiliza para la experimentación. La solución analítica de las ecuaciones es muy compleja, como pueden ver. Sin embargo, utilizando análisis dimensional, la ecuación queda expresada de la siguiente forma y de la cual podemos identificar los siguientes números adimensionales. Y son el número de potencia, el número de Reynolds y el número de Freud, que son los que se utilizan para poder hacer estas mediciones, estos experimentos. Y tenemos que el número de Reynolds representa la relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas. El número de Freud relaciona las fuerzas inerciales con la fuerza de gravedad y la dependencia del número de potencia con el número de Freud solo será importante cuando existe con la formación de vórtices. Bueno, aquí tenemos una curva de potencia para un tanque cilíndrico con o sin deflectores. Y está lo que es en el flujo laminar, el flujo transición y el flujo turbulento. Si existen deflectores en el tanque y número del Reynolds mayor a 300, se inhibe la formación del vórtice. Es decir, el número de potencia ya no es función del número de Freud. Por otro lado, si no hay deflectores y el número de Reynolds es mayor a 300, se formará un vórtice de un tamaño importante. Es decir, el número de potencia será función del número de Freud. Si no hay deflectores y el Reynolds es menor de 300, se formará un vórtice muy pequeño, por lo que el efecto del número de Freud sobre el número de potencia puede ser despreciable. En la figura se muestra la curva típica y puede destacarse que el flujo laminar se encuentra a número de Reynolds menor de 10 y aquí el número de potencia es inversamente proporcional al número de Reynolds. La presencia o ausencia de deflectores no afecta al número de potencia. El régimen turbulento se establece a partir del número de Reynolds mayor a 10 a la cuarta potencia y el número de potencia solo depende de la presencia o ausencia de deflectores. El régimen de transición se encuentra en el intervalo 10 a 10 a la cuarta potencia y la presencia de deflectores solo es importante del número de Reynolds mayor de 300. Bien, ahora tenemos la potencia inyectada en fluidos no newtonianos, que son los que les comentaba que es un poco más difícil y es donde se están haciendo muchas experimentaciones. Una principal que les voy a mencionar es la de Metzer y Otto, la cual se desarrolló en 1957. Es la definición más conocida de velocidad de corte en un recipiente agitado. Ellos midieron el número de potencia para una variedad de impulsores en régimen laminar en fluidos newtonianos y repitieron las mediciones con fluidos adelgazantes por cizallamiento. Supusieron que el número de potencia no se veía afectado por el comportamiento no newtoniano del fluido y que la viscosidad newtoniana y la viscosidad aparente por cizallamiento eran iguales para el mismo número de potencia y número de Reynolds. Bueno, como ya les mencioné, la gran mayoría de los fluidos viscosos del mundo real no son newtonianos y las reglas de diseño newtonianas deben modificarse para tener en cuenta este hecho. Entonces, los experimentos con los newtonianos solamente nos sirven para guiarnos con los no newtonianos. Metzer y Otto, ellos también propusieron que existe una región en la cercanía del impulsor que presenta una tasa de corte medio, que es proporcional a la velocidad, cuya constante de proporcionalidad Ks es la constante de Metzer y Otto. Bien, aquí tenemos las fórmulas que ellos desarrollaron. La utilidad de la metodología de Metzer y Otto es tal que con simples parámetros se puede determinar la potencia inyectada en fluidos adelgazantes. Una vez conocidas las constantes de proporcionalidad de proporcionalidad, se determina el corte promedio. Después, número de Reynolds aparente. Con este
el número de potencia y finalmente la potencia inyectada puede ser calculada. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un fluido no newtoniano, es algo muy común que todos conocemos, es el petróleo, y es donde los ingenieros químicos se pueden desarrollar profesionalmente. Es algo que vamos a encontrar en nuestra vida profesional. Los fluidos newtonianos son difíciles de analizar porque la viscosidad aparente varía con el tiempo, tal como el gradiente de velocidad y la temperatura. Tenemos esta imagen. A lo largo de esta presentación nos dimos cuenta de que no existe el sistema perfecto, pero con las correctas aplicaciones podemos optimizar la operación de agitación y por lo tanto mejorar considerablemente el mezclado. En esta imagen podemos observar que el color azul es el que representa los problemas de agitación. La zona amarilla representa un mezclado bueno, aparentemente bueno, ¿verdad? Más no excelente. Y en la zona verde el mezclado es perfecto. Bueno, en el trabajo que tengo por concluir en mi servicio social, aparece lo que es la agitación de fluidos no newtonianos en régimen laminar y la agitación de fluidos no newtonianos en régimen turbulento. Es una investigación que estoy haciendo. Me estoy enfocando principalmente en libros que, que no están en español, y es en donde he encontrado mejor información, solo que a veces cuesta un poco de trabajo porque la traducción a veces es un poco complicada. Y tenemos aquí las conclusiones a las que se llegó con esta presentación. Y bueno, para modelar el flujo de fluidos se deben aplicar varias suposiciones, incluida la suposición de que la hidrodinámica y la reología del fluido son homogéneas en el flujo turbulento y se refieren al al fluido mezclado perfecto, como el valor de referencia en el proceso de mezcla. Sin embargo, en un proceso industrial real, tales casos no ocurren, por lo que ni el régimen de fluidos ni las escalas de tiempo de la hidrodinámica se conocen con certeza. Y la segunda es que los fluidos no newtonianos con reología compleja están presentes en importantes sectores industriales como la biotecnología, la química y el tratamiento de aguas residuales, por no mencionar algunos más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haber ido tan rápido. Y bueno, aquí es la sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu exposición. Efectivamente, vamos a la sección de preguntas y quisiera empezar yo, si no les importa a los asistentes. Bueno, primero felicitarte porque fue una exposición realmente buena, en el sentido de que escogiste la información más importante. Todavía hay trabajo que hacer. Sin embargo, la información que nos presentaste es muy valiosa. Las referencias también son muy importantes para aquellos que quieran enfatizar en algún tema en específico. Sin embargo, sí hay unos defectos en tu presentación, ya son de tipo estéticos. Por ejemplo, evita poner mucho texto en las diapositivas. Hay un criterio que dice que, bueno, hay que poner menos de 7 renglones de texto, ¿no? Eso es un poco subjetivo, pero sirve como guía. Por otro lado, nos presentaste el índice de contenido, pero no estaba numerado, ¿no? Entonces, también te pido, por favor, que cuando presentes un índice, lo numeres, ¿ok? Sí. También, sí, también veo que pusiste los objetivos. Te había mencionado que los objetivos se dividen entre generales y particulares. Entonces, por favor, también hay que trabajar en eso. Hay que hacer los objetivos generales, que básicamente es una investigación, ¿verdad? Una documentación. Y el objetivo particular, pues es empezar a unar en los temas en particulares, ¿no? Agitación fluidos newtonianos, luego no newtonianos, etcétera, ¿no? Por otro lado, te felicito otra vez porque a pesar de los contratiempos que tuviste, tu exposición fue de calidad
Entonces, en ese sentido, felicidades. Bueno, Gracias. ya aunando a las preguntas más específicas, Laura, para ti, o mejor dicho, según la literatura, ¿qué es un mezclado perfecto? ¿Tú en qué punto consideras que tu agitación genera un mezclado perfecto? En donde el producto que deseo alcanzar tiene la calidad deseable, porque nosotros como ingenieros químicos somos contratados para dar un producto de calidad. Entonces vamos a seleccionar el equipo adecuado, nos vamos obviamente a guiar con nuestro fluido y de ahí vamos a enfocarnos y vamos a necesitar deflectores, si nos toca diseñar el tanque de mezclado, pues tenemos que checar las dimensiones que necesitamos y de ahí nos vamos a basar en el agitador que vamos a utilizar. Entonces, como resultado, para obtener nuestro mezclado perfecto, pues tenemos que obtener un producto de calidad. Sí, de acuerdo. De hecho, hay un criterio así un poquito más puntual. Por ejemplo, aquellos que ya llevaron ingeniería de reactores, una de las suposiciones más importantes que se hace en el balance de materia es decir que el mezclado es perfecto. Y en ingeniería de reactores se dice que el mezclado es así cuando en todos los puntos de tu recipiente la concentración del reactivo que tú quieras es la misma. Es independiente del espacio y es independiente del tiempo. Eso es básicamente dado un punto fijo, ¿no? Eso es básicamente lo que se podría considerar como mezclado perfecto, ¿verdad? Y sí, efectivamente, hay que configurar los impulsores, la velocidad de impulsores, el tipo de bafle, etcétera, ¿no? Bueno, otra pregunta y ya permito que los demás participen, Laura. Con respecto a las Sí. ecuaciones de balance, em, ¿qué ecuaciones de balance es aplicable para un tanque de agitación continua isotérmico? ¿Me podrías decir qué ecuaciones son aplicables? Porque bueno, No, no me acuerdo. ok. Eh, Recuerda que todo fenómeno puede ser descrito en términos de fenómenos de transporte. Son tres ecuaciones de balance específicas: balance de materia, balance de cantidad de movimiento y balance de energía. Si tú tienes un tanque de agitación isotérmico, únicamente es aplicable el balance de materia y el balance de transferencia de momento, ¿no? Entonces, para la siguiente parte de tu trabajo a futuro, pues vamos a enfocarnos en esa parte que de hecho, si tú adimensionalizas esas ecuaciones, solito naturalmente sale el número de Reynolds y el número de Freud, ¿ok? Ya lo veremos eventualmente. Y por otro lado, el número de poder, pues evidentemente por la complejidad del tanque, pues está relacionado con el diámetro de impulsor, etcétera. Son distancias características. Ya lo veremos. Bueno, eso sería todo Sí, por mi cuenta, ya para que los demás participen. Y felicidades nuevamente, Laura. Gracias. gracias. Pues gracias, Luis. Vamos a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, crítica que Sí, le ayude. me gustaría participar, mi estimado Adelante, doctor. doctor Luis. Excelente presentación, Laura. Como dice el maestro Luis, me gustaría hacer algunas recomendaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, cuando haces este tipo de presentaciones, en este caso, recolección de búsqueda bibliográfica, pues numerar las diapositivas, ¿no? Pon las referencias, obviamente, en la parte inferior de cada diapositiva. Y pues, si estás hablando de fluidos newtonianos y no newtonianos, por lo menos es una diapositiva ahí donde digas una para el flujo con la estrella simple, qué fluido es un fluido newtoniano, cuya viscosidad es de Meissner y Otto, y qué fluido es un fluido adelgazante al flujo. Puede ser adelgazante al flujo no newtoniano o un fluido dilatante, ¿no? Entonces, o reespesante más bien. Eso son una recomendación. Y por otro lado, entrando a lo que tú buscaste por ahí en la literatura, te hacía una pregunta hace un momento de que lo que, a ver, la duda aquí sería, ¿agitar es lo mismo que mezclar? No, Ok, muy bien, porque muchas veces uno se lleva esa idea, ¿no? Que
aumenta la velocidad de agitación y vas a mezclar o, entre comillas, homogenizar. Nunca se llega a la homogenización, ¿ok? Entonces, para llegar a la homogenización en la que tú estás buscando, diferentes configuraciones de impulsores, conocer los perfiles, en este caso, de las líneas de corriente para cada tipo de impulsor. Y esto es muy importante, como tú decías, en la ingeniería química, por ejemplo, o en procesos de bioreactores. En la vida real, pues ha habido, por ejemplo, en mi experiencia, en un reactor se llegó a polimerizar, porque no seguían la evolución, por ejemplo, de la temperatura o de la concentración en todo el impulsor. Entonces, para remover un polímero en un reactor de vidrio, con interior de vidrio, pues, se lleva bastante tiempo y es un problema, al final de cuentas, de mezclado, ¿no? No se toma en cuenta las temperaturas, como dices tú, se está buscando la mejor configuración de impulsores para que se logre, entre comillas, la homogenización. Y esto, pues obviamente, seguir con diferentes sensores. Por ejemplo, una de las técnicas, sensores, la temperatura a lo largo de todo el tanque o todo el reactor, que debe ser más o menos la misma en función del tiempo, ¿no? Para lograr, entre comillas, la homogenización. Por ahí mencionabas en una diapositiva que para lograr este tipo de homogenización es sacar del centro. Otra alternativa que también se está estudiando es mover hacia un lado, o sea, se mueve por lo regular en la dirección de las manecillas del reloj, el agitador, y luego a contrasentido, o sea, por ejemplo, 80 revoluciones por minuto, que es lo que se agita en un reactor a nivel industrial, pues luego se gira en contrasentido para evitar las zonas muertas de recirculación, porque muchas veces la industria está renuente a cambiar los impulsores, cuesta dinero. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Buscar adaptar esos mismos tipos de impulsores para obtener, entre comillas, una mejor homogenización. Está muy bien sacar del centro, pero también, como si fueran, valga el comentario, la lavadora, ¿no? Que se gira en un sentido y se gira en otro sentido para perturbar y, entre comillas, homogenizar ese tipo de sistemas. Aquí una pregunta que también te haría sería, ¿por qué se adimensionaliza para cuando tú estás diseñando mezcladores? ¿Por qué adimensionalizar? ¿Por qué utilizar esas curvas adimensionales NP versus Reynolds y obtener la KP? Bueno, pues son los datos que se necesitan para poder trabajar con los fluidos, primero con los newtonianos y después con los no newtonianos. Más bien se adimensioniza para escalar, ¿no? O sea, tú muchas veces haces un diseño de un producto y lo quieres llevar a cabo, por ejemplo, champús. Yo estuve haciendo auditorías en la industria de emulsiones y muchas veces lo que hacían era, lo que se obtenían a nivel laboratorio no es lo mismo que se obtenía en planta piloto y mucho menos a nivel industrial. Entonces, los números adimensionales, como dices tú, el número de potencia y el Reynolds, que está en función de variables, como suena el número de potencia, la densidad, el diámetro del impulsor, la velocidad de agitación, y por otro lado el Reynolds, que está en función de las fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, es para escalar, Y allí te haría otra pregunta. Tú dices que el Reynolds es la relación fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, y, y que muchas veces se encontraron que no influye mucho que un fluido en esas curvas adimensionales que mencionas, NP versus Reynolds, que no influye mucho la viscosidad, pero si son fluidos muy adelgazantes, como puede ser una goma que se utiliza mucho en la industria alimenticia, como la goma Xantana, ¿tú crees que no influya mucho en el KS, el índice de adelgazamiento de ese tipo de gomas? Por ejemplo, que sea, la goma Xantana tiene índice de adelgazamiento menores a 0.4, 0.5. Sí, bueno, yo creo que hay sus excepciones como en todo. Generalmente, bueno, usan lo que es un modelo estandarizado, pero sí hay sus excepciones. Obviamente sí va a, a afectar. ¿Cuál es la limitante de Messner y Otto? ¿Qué modelo reológico utilizó Messner y Otto para hacer esa correlación de gamma punto, o sea, la velocidad de la cizalla que tienes tú en un sistema geométrico, con respecto a la velocidad de agitación, que empató gamma punto versus velocidad de agitación en un tanque? ¿Cuál es la limitante de Messner y Otto? ¿Qué modelo reológico utilizó Messner y Otto? Ah, Ahí lo tienes en la diapositiva, si lo puedes ver, cuando tienes ahí gamma punto y que estás empatando la velocidad de agitación,
Ahí está. ¿Ok? En la tercera ecuación, ¿qué modelo será? El de la viscosidad aparente. La ley de la potencia. ¿Ok? Esa es la ley de la potencia o de Oswald de Well. ¿Ok? Donde él supone que la viscosidad Ok. es directamente proporcional a una línea recta. ¿Ok? Y pone ahí la K, que es índice de adelgazamiento, índice de consistencia, y N, índice de adelgazamiento del flujo. ¿Ok? Entonces él supone que los fluidos se comportan. ¿Por qué utiliza la ley de la potencia? Porque es un modelo muy sencillo y fácil de utilizar en la industria química, ¿no? Pero esa es una limitante de ese tipo de correlaciones que obtuvo Meissner y Otto. ¿Ok? Ahí la complejidad es meter otro modelo. Ahí sí sería un poco más complejo. Y el Reynolds, ese Reynolds aparente que tú tienes allí, al final, pues es función de un modelo de la ley de la potencia. Está considerando que el fluido se comporta como con un comportamiento adelgazante al flujo. ¿Ok? Bueno. Sí. Y por otro lado, ¿cómo afectaría la presencia de oxígeno? Aquí está suponiendo que son fluidos, líquidos, por ejemplo, la presencia de oxígeno en un bioreactor con respecto a las, entre comillas, lo que está buscando el fin último de la homogenización. ¿Cómo afectaría el oxígeno? Bueno, pues es que si es un subproducto indeseable, pues obviamente nos va a dañar el producto. También hasta podría dañar lo que sería el tanque. El oxígeno muchas veces perturba las líneas de corriente y no se logra entre comillas, la homogenización o el mezclado perfecto. Entonces, por ahí hay que modificar los diferentes tipos de impulsores, como lo mencionabas. Actualmente se está buscando utilizar agitadores helicoidales con combinación de impulsores Ruston-Marford en el centro, ¿ok? Para promover tanto flujo axial y radial, ¿ok? Y una mejor homogenización con un agitador helicoidal. Y tú lo has visto, por ejemplo, con la elaboración de algunos productos alimenticios. Basta, por ejemplo, ver la elaboración de coberturas de chocolate o en la elaboración de helados, son agitadores helicoidales. Se busca la homogenización en ese tipo de fluidos que son muy viscosos o que tienen partículas en suspensión. Bueno, muy interesante, muy interesante. Como te digo, falta más referencias. Dice que estás viendo por ahí algunas referencias. Invito a que leas las referencias del doctor Philippe Tanguy, el doctor Edmundo Brito, referente a situaciones de mezclado. Entonces, por mi parte es Sí, todo. Muchas gracias. gracias. Sí, gracias, doctor Luis. Muy interesantes las preguntas. Espero que las tomes en cuenta, Laura. Ahí, como puedes observar, el doctor Luis es un experto en el tema de mezclado. Pues sus aportaciones son muy importantes para tu trabajo. No sé si alguien más gusta participar, que levanten la mano mediante el audio, quieran comentar, o en el chat también, si gustan. Como ya estamos cerca del tiempo, Laura, voy a aprovechar para hacerte unas cuantas preguntas. Primero, felicitarte. Estuvo muy bien tu presentación. Se ve que has trabajado, que has avanzado. Sobre todo tomando en cuenta que es un tema de servicio social apenas. Quizá más adelante ya lo tomes como tu tesis. Ya dependerá de ti. Y me gustaría preguntarte, como muchos de aquí todavía no saben de mezclado, apenas son de semestres, de los primeros semestres de la carrera, algunos, pues que nos recordaras qué es una zona muerta en mezclado, a qué se le llama una zona muerta. Una zona muerta, ah, podría ser tenemos el recipiente o el tanque agitado y a veces si el recipiente no está redondeado, ahí en lo que serían las esquinas, en las orillitas, podríamos tener este producto que no se está agitando. Entonces esas podrían ser las zonas muertas. Efectivamente, las zonas muertas son indeseables en el mezclado porque ahí es donde se estanca el producto que queremos agitar o que queremos mezclar, y pues ahí vamos a tener un mal mezclado. ¿Qué recomendaciones darías tú en generales para evitar ese tipo de zonas muertas? Bueno, lo principal es
saber las propiedades de nuestro fluido y de ahí tomar una buena elección en el agitador. También depende si estamos en un laboratorio pequeño o en una simulación más real. Y también hay que checar si nuestro tanque de agitación tiene deflectores. Bueno, todo, como lo mencioné al principio, todo depende de qué tipo de fluido tenemos, si es un fluido newtoniano o un fluido no newtoniano. Así es, también la posición del agitador, el tipo de agitador, la posición de los deflectores, el tamaño del tanque, todo eso va a influir para que minimicemos o no las zonas muertas. En general, si tú vas a hacer un mezclado, ¿qué recomendarías? ¿Trabajar en régimen laminar o en régimen turbulento? Bueno, pues es que eso depende de nuestro producto y de nuestro agitador. O sea, basándonos en el producto que tenemos, entonces como vamos a elegir nuestro agitador y de ahí vamos a saber qué tipo de flujo vamos a tener. Sería elegir el que sea el más adecuado para no generar vórtices. ¿A qué te refieres con vórtices? Con Porque vórtices, pues son Ajá. acuérdate que en el mezclado, en principio sí se generan movimiento con el impulsor, entonces te refieres a vórtices de vacío, o sea, cuando se forma ahí el remolino. ¿O a qué tipo de vórtices? Sí, a ese es el que me refiero. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues como pueden ver ustedes, el tema de mezclado es un tema muy amplio. Es un tema que parece fácil, pero realmente tiene sus complicaciones, ya desde hablando de fluidos newtonianos, pero sobre todo cuando hablamos de fluidos no newtonianos, y créanme que en la industria son mucho más los fluidos no newtonianos que los newtonianos. Entonces, este proceso sí tiene su chiste, tiene pues, sus complicaciones y hay que saberlo afrontar desde nuestra calidad de ingenieros, porque en la industria, pues los procesos de mezclado están en todas partes. Nuevamente te agradezco, Laura. Quiero preguntar si alguien más quiere finalizar preguntando o comentando. Parece que no. Si no es así, pues les agradecemos su presencia. Los esperamos la próxima semana. Y pues que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. profesor. Nos vemos. Saludos. Hasta luego, maestra Dominga. Saludos, profesora, hasta luego. Hasta luego.